Estuvimos conversando sobre lo que era la psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que anteriormente se creía que solo afectaba la piel, pero hoy en día está asociada a múltiples comorbilidades. También hicimos una práctica de casos clínicos de infecciosa, donde la gran mayoría fue bien acertada en sus respuestas, y en la discusión también dieron todos muy buenas razones para elegir las respuestas correctas, y aún las que no fueron incorrectas, que estaban muy cercanas a ser correctas, tuvieron muy buena defensa, igualmente, por lo que los felicito. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas diferentes y ya se los voy diciendo sobre la marcha. Lo primero que vamos a hablar es del líquen plano. Es una enfermedad, podríamos decir, moderadamente frecuente. O sea, no es que se ve como las patologías más frecuentes, pero tampoco es inusual que lo vean, y lo van a ver probablemente cuando estén en la consulta de dermatología. Es importante que aprendan a identificarlo, y para mí, antes de decirle todas las características, lo que más me lo ayuda a identificar rapidito desde que yo era estudiante y residente es el color violeta de las lesiones. En realidad he visto pocas patologías que tengan ese color tan llamativo, violeta, y definitivamente desde que uno lo ve es fácil hacer el diagnóstico. Pues esta es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por pápulas poligonales que son planas también, que en ocasiones se tornan placas, o sea, cuando son más de 1 centímetro de diámetro ya se convierte en una placa, suelen ser muy pruriginosas, y como les digo, el color violeta o púrpura es el que le da el toque característico a las lesiones. Se considera que probablemente sea una respuesta a la inmunidad celular frente a un antígeno que probablemente sea viral, y por ello su asociación más cercana es con hepatitis C, pero también se ha asociado con hepatitis B y con otros virus, especialmente las lesiones de líquen plano oral. Es una patología que también tiene característicamente una relación al estado emocional, por lo que se exacerba con el estrés, como hablamos de la psoriasis, como hablamos de la dermatitis atópica, y muchas otras patologías en dermatología tienen una relación bien directa con el estrés. Se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, incluyendo mucosas de piel, mucosas, uñas, y la más frecuente suele ser la cara anterior de las muñecas y los tobillos, pero la pueden ver exactamente en cualquier lugar. Presenta, al igual que la psoriasis, como vimos en la clase pasada, lo que se llama fenómeno isomórfico de Koppner. Les repito lo que es cuando después de un traumatismo su cuerpo trata de imitar la enfermedad que usted tiene al cicatrizar. Vimos que se daba en la psoriasis y ahora vemos que también se da en líquen plano, y miren la lesión aquí. Este paciente tiene un líquen plano y miren esa lesión lineal, que es un rasguño que se hizo lineal, pues cómo cicatriza en forma de líquen plano. Esto es el fenómeno isomórfico de Koppner. Hay diferentes formas clínicas de presentación. Entre ellas, fíjense que al igual que la psoriasis puede afectar las uñas. La única diferencia es que las uñas aquí se tornan delgadas, se desarrollan unas líneas longitudinales, y puede haber un avance de la piel hacia la uña, lo que se llama pterigium, y es un signo de mal pronóstico en las uñas, porque cuando aparece pterigium, ya el líquen plano se hace irreversible en las uñas, razón por la que cuando hacemos el diagnóstico le damos tratamiento lo antes posible para evitar que esto ocurra. Y es especialmente malo cuando se trata de niños, que a veces hacen líquen plano desde las 10 uñas de las manos, y si el padre llega tarde o el médico se descuida en un tratamiento apropiado, pues
pierde todas las uñas y esto no es bueno, definitivamente, sobre todo en un momento que se está creando la autoestima y que los niños en realidad son bien crueles con los demás a la hora de anunciar cualquier tipo de defecto. También afecta a las mucosas y es bien interesante que el líquen plano mucosa no tiene las características que tiene en la piel. Como les dije, en la piel ese color violeta, y que son pápulas poligonales, aplanadas, que a veces se convierten en placas, tiene aquí en cavidad oral tiene una característica totalmente diferente. Se observa como un enmarañado, como un encaje blanquecino. Esto es el líquen plano oral clásico en la mucosa, pero también hay una forma erosiva donde se hacen úlceras en la cavidad oral y es la forma de líquen plano más peligrosa porque puede transformarse en un carcinoma epidermoide de boca. Y hemos tenido casos, aquí sí les digo, en la institución donde un líquen plano pues, se ha convertido en lo que es un cáncer epidermoide de boca. Otras formas de presentación, ¿se acuerdan que vimos en la psoriasis que podía afectar palmas y plantas? Pues igualmente el líquen plano, dando en algunos casos un aspecto muy similar a una tiña, muy parecido. Aquí pues las fotos que son las más clásicas, que se ve bien violeta, y ayer las de psoriasis se veían bien rojas, escamosas, pero en nuestros pacientes latinos, mestizos, la verdad que el color no es tan patognomónico así, se ve violeta, no, se ve de un color levemente hiperpigmentado que podría aparentar una tiña también. En su afectación del cuero cabelludo, el líquen plano puede producir una alopecia cicatricial. Y cuando veamos las alopecias, van a ver que una alopecia cicatricial se refiere a un tipo de caída de pelo donde no vuelve a salir. Es una cicatriz que se forma donde se pierde totalmente el folículo piloso y el paciente se queda de manera permanente sin pelo. Esto es cuando afecta el cuero cabelludo. También hay una forma de líquen plano que se denomina hipertrófica. Es una forma, como su nombre indica, grande, exuberante, donde el tratamiento aquí varía, que en vez de ser cremas tópicas y eso, pues entonces se ponen inyecciones intralesionales. Esta es la forma hipertrófica. Hay una forma anular que les cuento, que cuando puede aparecer en genitales con cierta frecuencia, masculinos especialmente, pero a veces aparece de forma aguda y se confunde con una pitiriasis rosada. En más de una ocasión nos ha pasado que hemos pensado que se trata de una pitiriasis rosada porque el paciente llega de manera aguda, podría decirse, con una erupción de 2 semanas y la erupción asemeja o sea, de verdad una pitiriasis rosada de Givert. Pero entonces cuando vemos que va pasando el tiempo, las lesiones se vuelven más violetas y las lesiones son menos, no son escamosas en este caso y no tienden a desaparecer como la pitiriasis rosada que desaparece rápidamente. Una forma bien llamativa también la constituye lo que se llama la variedad soniforme y es que describe una línea que puede ser en la pierna, en la extremidad inferior completa, en la extremidad superior completa y he visto que en la extremidad inferior, por ejemplo, y llega hasta la región lumbar y todo eso. Aquí les hago una anécdota y es que cuando usted como que no, no asiste a las clases completas o las lee de manera parcial, usted piensa que si dio la clase del herpes zóster, que por el solo hecho de que sea una lesión lineal, ya es un herpes zóster. Tuve 2 pacientes, y fueron pacientes bastante cercanos, que me reía a carcajadas cuando llegaron a mi consulta con erupciones de varios meses y una de 1 año, donde me decían que el médico anterior, obvio no dermatólogo, sino un médico que la veía, un médico general o de otra especialidad, no me acuerdo, le decía que tenía un herpes zóster y le había dado incluso en más de una ocasión
tratamiento con aciclovir. O sea, wow. Recuerden que el herpes zóster es una patología dolorosa desde los pródromos, que es una patología aguda que se caracteriza por vesículas y ampollas que siguen un trayecto lineal sobre una base eritematosa. O sea, lo único que tenía en común con el líquen plano soniforme es que sea lineal, y por Dios, eso no es suficiente razón para que usted haga un diagnóstico. Recuerden, como les dije en la primera clase, que lo más importante a la hora de hacer un diagnóstico es conocer las lesiones elementales. Si usted se aprende las lesiones elementales, que es una vesícula, que es una pápula, que es una pústula, y las asocia con las enfermedades correspondientes, es decir, una patología que se caracteriza por pápulas, pues usted, si ve pápulas, va a pensar en esa patología. Entonces, si además esa patología se caracteriza porque las pápulas son de un color llamativo, violáceo, pues usted, si ve pápulas violáceas, va a pensar en esa patología, y así sucesivamente. Si usted ve vesículas, pues sobre una base eritematosa y la historia de que es recurrente, pues usted piensa en un herpes. Entonces, las lesiones elementales, junto con algunas otras partes de la descripción, le ayudan a pensar en los probables diagnósticos. Aunque usted no va a pensar en uno solo, usted va a pensar en varios, pero va a ver que hay cosas que son lejanas, y el solo hecho de que algo sea lineal definitivamente no es suficiente para que usted piense que un líquen plano es un herpes zóster, definitivamente. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento cuando tengan dudas para hacer sus preguntas. No tienen que dejar que yo llegue al final, como ustedes quieran. Una vez vemos las lesiones clínicas del líquen plano, que son bien características, y debemos hacer la confirmación diagnóstica mediante la biopsia. La biopsia, es la extracción de un pedacito de piel por diferentes métodos que se lleva a histopatología, y allí pues se observan las características del tejido y se da el resultado. Entonces, si usted confirma que el paciente tiene un líquen plano, entonces pasa al tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento del líquen plano? Primero, como es muy pruriginoso, el tratamiento de primera elección son los corticoides tópicos. Cuando la lesión, como dije, es hipertrófica, es grande, que los corticoides tópicos no van a ser suficientes, entonces lo hacemos de manera intralesional. También para el prurito damos antihistamínicos orales. En ocasiones hay que dar los mismos corticoides sistémicos, pero solo en las formas de líquen plano agudo, o sea que aparecen muchas lesiones rápido y son intensamente pruriginosas. Y el apoyo psicológico aquí es fundamental. Usted puede dar la mejor terapéutica del líquen plano, y si el paciente está lidiando con una situación estresante que fue el detonante probablemente del líquen plano, no va a mejorar. Y eso lo tenemos por experiencia. En la institución, como les comenté anteriormente, tenemos un personal de psicología que trabaja con este tipo de pacientes, ayudándolo a manejar el estrés, le dan cursos, talleres, también a nivel individual le dan terapia, y esto ayuda muchísimo en la mayoría de estos pacientes. Pasamos al tema de las discromías. ¿Tienen alguna pregunta sobre el líquen plano? No, doctora. No, doctora, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a lo que son las discromías. Y discromías son alteraciones en el color de la piel. O sea, en otras palabras, son manchas, podría decirse. Las discromías pueden ser de diferentes colores. Pueden ser hipercromías, hipocromías, acromías y otros colores. Otros colores como enfermedades asociadas al depósito de algunas sustancias, como depósito de hierro, depósito de cobre, y esas cosas pueden dar ciertas pigmentaciones. En cuanto a las manchas eritematosas, pues pueden ser también por diferentes patologías, y también pertenecerían a las discromías. Pero aquí vamos a hablar de dos
discromías que son sumamente frecuentes, que la van a ver en la consulta y que van a requerir de un diagnóstico rápido y poder o saber cómo abordarlas. La primera de ellas es una hipercromía y se trata del melasma. Cuando describimos manchas en alas de mariposa, inmediatamente piensan lupus, pero recuerden que el lupus son manchas rojas en alas de mariposa. No obstante, yo sé que hay una variedad de lupus eritematoso que es hipercrómico, pero es la menos frecuente. Entonces, no en todos los pacientes vamos a estar pensando en lupus porque tenga manchas hipercrómicas en cara. La mayoría de estas manchas corresponde a un melasma. También ha sido llamado cloasma, manchas del embarazo. En México, por ejemplo, le dicen paños. Sin embargo, lo que nosotros le decimos paños es a la pitiriasis versicolor, según recuerdan. Y ellos le dicen paños a las manchas, a lo que nosotros le llamamos manchas del embarazo. Es más frecuente en mujeres, pero afecta a hombres. Y se lo digo desde ahora porque en el examen de práctica, si les toca la mala suerte de que llega un hombre con melasma y le preguntamos el diagnóstico, tienden a confundirse y a poner otro diagnóstico porque entienden que a los hombres no le dan melasma. A los hombres sí les puede dar melasma, pero con muy poca frecuencia. Es más frecuente en mujeres. La etiología es desconocida. Sin embargo, se asocia a la exposición a radiación ultravioleta, al uso de cosméticos perfumados, al uso de anticonceptivos, sea orales o inyectados, alteraciones hormonales y a predisposición genética. La mayoría de los melasmas aparecen por primera vez o durante un embarazo o después de una exposición intensa al sol, donde la piel se quema y se ve roja en el momento y a los 2 o 3 días ya el paciente nota que se está volviendo hiperpigmentada. Y después que esas manchas se pigmentan, mire, ay, qué difícil sacarlas, créanme. Se ha clasificado según su distribución en centro facial cuando afecta el área central de la cara, la frente, el dorso de la nariz y esta región central. Cuando afecta también ambos pómulos, ¿verdad? Cuando afecta la región malar, básicamente, sin el área central, pues así mismo se llama malar. Y el área mandibular, que es la menos frecuente de todas, aparece debajo del maxilar inferior. Pero estas dos formas suelen ser las más frecuentes encontradas en todas partes. También se ha clasificado según la profundidad del pigmento, lo cual no se puede evaluar en todos los pacientes porque eso implicaría que usted le hiciera una biopsia a cada paciente que tiene melasma y realmente no es así. Sin embargo, sí usamos la lámpara de Hood como en su PDF pueden haber leído ya, donde cuando le ponemos la lámpara de Hood a un melasma que es superficial, se resalta el color. Si se queda igual, entonces es porque es profundo, o sea, dérmico. Y vamos a encontrar pacientes que tienen lesiones mixtas, o sea, donde una parte la tienen profunda, otra parte la tienen superficial. El interés de esta clasificación, si es superficial o profundo, es en cuanto al pronóstico. Regularmente, el melasma superficial tiene mejor pronóstico porque puede desaparecer con los tratamientos, aunque es muy fácil que reaparezca cuando el tratamiento se suspende. Mientras que el profundo cede solo parcialmente, si es que cede, muchas veces nunca se quita aún con el tratamiento y esto pues denota una diferencia de pronóstico. Sin embargo, a ningún paciente le decimos lo tiene térmico, no se le va a quitar. Usted lo tiene epidérmico y se le va a quitar, porque a final de cuentas, la práctica nos dice que muchos que aparentan ser profundos responden bien y otros que aparentan ser superficiales responden mal. La mayoría del melasma es crónico, bien crónico, donde si desaparecen las lesiones lo hacen de manera temporal.
Aunque, claro está, como todo en la vida, tenemos casos de lesiones de melasma que se desaparecen y después de los años pues no vuelven a aparecer. La evolución suele ser crónica, definitivamente. Puede ser progresiva, es decir, que comienza con una manchita pequeña en ambos pómulos y puede llegar a tomar la cara completa, o puede ser estacionaria, que esas dos manchitas en ambos pómulos permanezcan así durante mucho tiempo. El sol, sin importar que no sea la causa como per se, lo empeora, lo dijimos ya que lo desencadena y hace más difícil el tratamiento. Por tanto, la primera medida terapéutica es la protección solar. Para ello, cuando hablamos de protección solar, nada más hablamos de filtros solares. No, filtro es una forma de protección que, como les dije en la primera clase, los fotoprotectores pueden ser químicos y físicos. Los químicos son los filtros, que como su nombre indica, deja pasar algunas sustancias y bloquea otras. Y las pantallas, que son los protectores solares físicos, que en este caso son preferibles porque tienen una mayor cobertura para no dejar pasar radiación ultravioleta. La mayoría de las sustancias que utilizamos como blanqueadoras lo que hacen es bloquear la formación de melanina por los melanocitos, y estas son las más usadas, la hidroquinona, aunque se ha satanizado muchas veces, que tiene muchos efectos secundarios, que es lo peor. En mi opinión, lo que depende de la experiencia de quien la maneja y depende de algunos factores del paciente. A mí personalmente no me gusta utilizarla. La uso cuando el melasma es muy intenso o cuando el paciente ha utilizado ya muchas otras alternativas y no ha mejorado. Entonces yo lo uso. Sin embargo, me gusta utilizarlo en lo que se llama la triple fórmula. Es una combinación de hidroquinona, tretinoína y un esteroide leve que potencializan los tres el efecto. Entonces yo lo uso por poco tiempo, 2 meses más o menos, y después paso a otra alternativa que tenga menos efectos secundarios a largo plazo, como lo tiene la hidroquinona. Pero sin duda, la hidroquinona es uno de los agentes más efectivos en el tratamiento del melasma, pero mal utilizado puede ser realmente una bomba, porque dentro de sus efectos colaterales hay 2 efectos particularmente importantes. Uno es el efecto confeti, que obedece a muchas manchitas blancas como tipo cicatriciales que ocurren en aquellos pacientes que lo han usado por mucho tiempo. Es como una especie de atrofia blanca que ocurre en puntos de la cara, y la verdad que nadie quiere tenerla. Y el otro de los efectos también importantes y temidos es la ocronosis, que es que el paciente se oscurece toda la piel de la cara, un efecto, ¿verdad?, como contraproducente, pero lo puede producir también en pacientes que lo usan por mucho tiempo. El paciente, el color se le vuelve más homogéneo, pero negro. O sea, no es que se le homogeneiza con su color verdadero, sino que se le convierte en un color como gris pizarra o negro. Otras sustancias que se pueden utilizar como blanqueadoras están el ácido acelaico, el glicólico, el retinoico, el cógico, todos en diferentes presentaciones farmacéuticas. Muchas presentaciones le aseguran que esta es la panacea, que esto es lo mejor del mundo, que esto le va a funcionar, pero en realidad el tratamiento para el melasma consiste primero en una buena protección solar, que no solo son el uso de protectores solares, sino también las medidas generales de usted evitar coger sol en las horas pico, usted utilizar sombreros, no ir a la playa en momentos donde hay más sol, porque recuerden que en la playa, si bien usted está bajo la sombra, bajo un árbol o bajo un kiosco, usted está tomando sol, porque la radiación solar no solo es la que le llega directo desde el sol, sino que se refleja en superficies como la arena, el agua. Entonces, a la final, aunque usted esté en un kiosco, si usted está a la hora de mediodía, usted se está soleando.
Y yo creo que muchos lo han confirmado, porque se pasan, qué sé yo, el día supuestamente cubiertos en la playa, y cuando llegan a la casa, que se mueven el traje de baño, ven que tienen una clara división entre la piel que se quemó o se bronceó y la piel que no. Entonces, donde estemos, si estamos en la playa y si es una hora importante del sol, pues entonces estamos bastante expuestos. También les recuerdo que el uso de protector solar no lo hace, porque hay gente que se pone protector solar en la mañana y cree que es como si fuera una coraza indestructible de uno de esos superhéroes, que no le entra nada. No. El protector solar, aunque le diga FPS 100, solamente se está refiriendo a la radiación ultravioleta en condiciones de laboratorio en un tiempo X. Como usted no está en un laboratorio, usted está sudando, usted se pasa la mano por la cara, jamás en la vida usted va a estar ni siquiera protegido demasiado contra esos rayos ultravioleta B, además de que yo les dije que la radiación ultravioleta A todavía no viene en la presentación de cuánto es que le está cubriendo, y sin importar el protector que se ponga, debe reaplicarlo cada 2 horas. Y aún así, y también todos los que usan protectores solares saben que van a la playa, se ponen el protector de la forma correcta, la cantidad correcta, el correcto, y aún así uno se broncea un poco. O sea, no se va a broncear igual que si fuera, que si no lo tuviera puesto, pero igual también sufre los efectos. Entonces, todo eso junto con un sombrero de ala ancha, con no usar colonias ni cremas cítricas para que no haya la posibilidad de un berloque, todas las medidas que usted pueda utilizar, especialmente no exponerse de manera directa en horas pico de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es el horario general. Yo creo que en nuestro país desde las 9 ya es una hora pico y probablemente hasta las 5, pero bueno. ¿Alguna pregunta sobre el melasma? No, doctor, todo bien. Bien, entonces continuamos con el próximo tema. El melasma es muy frecuente y sepan las chicas, y digo las chicas, aunque les dije que los hombres les puede dar, pero las chicas suelen ser las más afectadas, que si tienen su mamá, su tía, que tienen melasma, probablemente usted tenga un factor genético que les predisponga. Y cuídense desde ahora del sol, que a veces ustedes lo dejan para después y van a la playa y hacen todo lo que quieran y después y abusan de su juventud. Sin embargo, con los años todo ese exceso les va a salir. Por tanto, cuídense desde ahora con una buena protección solar, sin exagerar, claro está. Pasando de una hipercromía, dentro del grupo de las discromías, pues tenemos una acromía, y es el vitiligo. La diferencia entre una acromía y una hipocromía, como su nombre indica, es que la hipocromía es una disminución del color y una acromía es una ausencia del color, como ocurre en el vitiligo, que las manchas son blancas. Cuando hablamos de manchas hipocrómicas, estamos hablando de manchas como decir la pitiriasis versicolor y la dermatitis seborreica hipocromiante y otras lesiones similares. Pero cuando hablamos de acromía, casi siempre nos estamos refiriendo a un vitiligo o a patologías similares. Es una enfermedad crónica de causa desconocida donde hay múltiples factores implicados en su aparición. Se caracteriza por manchas que al principio pueden ser hipocrómicas, porque a veces al principio no tienen el color blanco total y a lo mejor el paciente va a la consulta y parece una pitiriasis versicolor si él va tempranamente, pero luego se vuelven francamente acrómicas. Son de tamaño y número y forma variables, pueden ser aisladas, ¿verdad?, pequeñas, o pueden confluir en grandes manchas y suelen estar muy bien delimitadas, especialmente a veces se ve un halo hipercrómico alrededor de la mancha acrómica, y esto se debe a que los melanocitos de la periferia tienden a hiperfuncionar para
compensar lo que es la falta de función de los melanocitos. Estas lesiones de vitiligo se producen inicialmente porque los melanocitos empiezan a dejar de producir por un efecto inmunológico relacionado a estrés o a un montón de situaciones multifactoriales, como dice su nombre. Pero cuando el tiempo avanza en estas manchas de vitiligo, ya los melanocitos no solamente han dejado de funcionar, sino que han sido sustituidos por otras células. Y esto hace que mientras más tiempo pasa el paciente con vitiligo, el tratamiento sea más improbable que tenga buenos resultados. En otras palabras, si usted tiene un paciente con vitiligo, debe tratarlo a la mayor brevedad posible con los tratamientos que vamos a mencionar, porque de esto no ocurrir así y ya el vitiligo se vuelve crónico, que lleva más de 2 años, se hace cada vez más difícil porque no van a haber melanocitos que estimular. Y la mayoría pues vamos a estimular los melanocitos para que vuelvan a producir. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las áreas que uno menos quisiera, ¿verdad? En la cara, en el cuello. También afecta a las partes salientes como codos, rodillas y los genitales con mucha más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Se desarrolla el vitiligo. Lo que pasa es que pues nadie anda con los genitales al aire y que ustedes vean que allí da vitiligo, pero es muy común. El vitiligo tiene tendencia a ser simétrico, es decir, que si aparece en el dorso de una mano, regularmente también aparece en el otro o en las dos regiones anteriores de la pierna, suele ser así. Al igual que la psoriasis, al igual que el líquen plano, también presenta fenómenos de Koppner. Y a veces este aparece hasta antes de que el paciente tenga manifestaciones de vitiligo. Les cuento una experiencia que es una de las más, de las que más recuerdo porque me impactaron. Una paciente que se quemó con vapor de una olla y la quemadura no fue intensa, pero donde quiera que se quemó se le puso la piel bien blanca y aún a pesar de los años la piel quedó como un vitiligo. Ella no tenía vitiligo aparentemente previo, pero después empezó a desarrollar en otras partes del cuerpo que no tenía quemaduras, lesiones de vitiligo. O sea que ya ella sí tenía el vitiligo, aunque todavía no había sido manifiesto, y al quemarse lo que desarrolló fue un fenómeno de Koppner, donde su cuerpo a la hora de cicatrizar, no podría decir porque no fue una cicatriz como tal, pero a la hora de reparar las áreas de quemadura, pues lo hizo haciéndole un vitiligo de cortesía. Este vitiligo puede ser segmentario, es una forma como esta, que es una forma de nacimiento, puede ser localizado, que afecta un área en particular, o puede ser generalizado. Generalizado, pues, es cuando tiene la mayor parte del cuerpo afectada. Se han propuesto diferentes mecanismos para que aparezca como una destrucción autoinmunitaria de los melanocitos, una disminución de la supervivencia de estos y también la posibilidad de defectos primarios que ya vienen con el mismo melanocito. Su evolución es impredecible. Usted no puede saber cómo se va a comportar un vitiligo de antemano. A veces un paciente llega con una lesión localizada, pequeña, y pasan los años, él sigue viniendo a consulta y nunca avanza de ahí. Sin embargo, a veces viene un paciente también con una lesión localizada y a las 2 semanas ya tiene las extremidades completas, al mes ya viene con un vitiligo generalizado. O sea, no podemos decir de antemano cómo va a evolucionar ese paciente. Al igual que las otras patologías que hemos visto, también es desencadenado por el estrés, de tal manera que hay estudios que asocian pacientes que han sido violados, especialmente niños, que desarrollan un vitiligo en genitales.
O sea, se ha hecho la asociación entre vitiligo genitales y abuso sexual. No significa que a todo el que usted le vea un vitiligo en el genital, pues haya un abuso sexual. Sin embargo, hay una cierta relación. El consumo de algunos medicamentos, infecciones y, por supuesto, en áreas de traumatismo, el fenómeno de Koppner se puede desarrollar. Hoy en día, cada vez más, al igual que la psoriasis, se asocia a otras comorbilidades, regularmente comorbilidades que son patologías autoinmunes. El hiper y el hipotiroidismo, la diabetes tipo 1, que recuerdan que es considerada una enfermedad autoinmune, la tiroiditis, la anemia perniciosa, enfermedad de Addison, la misma alopecia areata que vamos a ver en el capítulo de las enfermedades de pelo, pues también está asociada al vitiligo. El tratamiento no es específico. En ocasiones el paciente puede repigmentar de manera espontánea, sobre todo en niños. La respuesta es buenísima, o sea, aún sin tratamiento ellos a veces repigmentan. Es importante dar el apoyo psicológico, sobre todo cuando está en áreas muy visibles, donde el paciente tiene ansiedad, estrés, depresión debido a esto. De manera tópica en la institución se prepara una solución a base de aceite de bergamota que aplicada en las lesiones y exponiéndose un poco al sol, pues desarrolla, muchas pigmentan. El uso de corticoides potentes es una alternativa muy utilizada. Los inhibidores de la calcineurina, que también mencionamos en la dermatitis atópica, como el pimecrolimus y el tacrolimus, lo utilizamos. Ya pasando a medidas quirúrgicas, la colocación de microinjertos en ocasiones puede ser una buena alternativa, y digo en ocasiones porque no siempre funciona. Ahí tenemos un amigo visitador a médico cercano que tiene un vitiligo, no lo tiene generalizado, pero tiene áreas bastante notorias, la cara, los antebrazos, y allá mismo en el instituto se le hizo en 2 ocasiones los microinjertos y la verdad que no se consiguió nada, y así otros pacientes, pero en algunos sí le funciona. Cuando usted tiene un vitiligo generalizado, lo que se recomienda es despigmentar la piel sana, o sea, porque si usted nada más le queda una mancha de piel, o sea, que no es una mancha, es su piel normal, le queda una pequeña isla de su piel normal y todo el resto es vitiligo, bueno, pues entonces no se entretenga tratando de pigmentar todo el cuerpo, sino que despigmente. Si el color es una persona bien oscura, pues uno lo que le pone es hidroquinona para despigmentar el área de su piel normal. El maquillaje tiene sus cosas, claro, si la persona está muy afectada psicológicamente y lo tiene en la cara, pues acudir al maquillaje puede ayudarle. Sin embargo, a largo plazo puede desarrollar dermatitis de contacto, que muchos pacientes de los que he tenido lo han desarrollado, y a veces es peor acostumbrarse a estar siempre maquillada, que no se le ve nada de vitiligo, y de pronto un día de golpe, tener que dejar ese maquillaje porque le está haciendo daño. Déjeme decirle que los pacientes sufren bastante esto. Si el paciente tiene vitiligo, una de las cosas importantes es aprender a vivir con él, sacarle provecho al máximo. Hasta aquí este tema de vitiligo. Me dicen si tienen alguna pregunta. Aquí en nuestro medio se dice mucho que el vitiligo tiene, quizás hoy en día no tanto, quizás era antes que se decía más, que el vitiligo reflejaba una enfermedad hepática y siempre lo asociaban. De hecho, hasta le llaman manchas del hígado. No sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar este comentario. Sin embargo, no hay una asociación entre enfermedad hepática y vitiligo, excepto
en los casos de hepatitis autoinmune, que sí puede relacionarse al vitiligo, pero por ser una patología autoinmune, que es la menos frecuente de los problemas hepáticos. Entonces, vamos a ver, Elmer, te escucho. Profe, yo me imagino como las personas que tienen vitiligo, o sea, como que se tienen que proteger del sol, obviamente por la piel clara, ¿verdad que sí? Excelente tu pregunta, y era algo que lo iba yo a comentar, pero por alguna razón se me pasó. Antes creíamos que el vitiligo predisponía a cáncer de piel, porque al no tener melanocitos allí, como que por lógica uno deduce que si los melanocitos contribuyen a protegerte del sol y aquí no hay melanocitos, pues suponemos que la casuística de cáncer de piel debe ser inmensa. Sin embargo, es todo lo contrario. Los estudios de los últimos años reflejan que los pacientes con vitiligo tienen una menos incidencia de cáncer de piel en esas áreas que tienen vitiligo. Es curioso, todavía no se sabe cuál es el mecanismo. Esto no significa que no nos protejamos, porque al igual que toda la piel, y el cáncer no es el único que nos lleva a una protección, pero lo que creíamos anteriormente de que la protección debería ser ultra full, porque el paciente puede desarrollar con más frecuencia, pues resulta que no. Pero sí hay que poner protección solar, pero me encantó tu pregunta, Elmer, gracias. Qué raro, gracias, profe. Bien, sí, es raro realmente, y en los últimos años es que se está hablando realmente de eso. Ámbar. Sí, profe, una pregunta. Yo he visto un caso de una persona que ella tenía melasma, pero el melasma de ella era así mismo como el patrón en alas de mariposa, solamente, o sea, respetando el puente de la nariz y las mejillas. Era un área malar, o sea, era un melasma malar. Pero ella fue a varios dermatólogos, y le dijeron que era melasma, porque básicamente era un caso de lupus, le apareció después del embarazo, era por sol, todo eso, ok. Como 20 años después, a esa persona le diagnosticaron lupus eritematoso. Y esa persona me había dicho que un estudiante de odontología le había dicho como que en ese tiempo, hace más de 20 años, tú tienes lupus porque tú tienes como que el mismo, como que el patrón de la mariposa. ¿Qué pasa? Cuando yo busco, por ejemplo, eritema en alas de mariposa, aparece así mismo, eritema, pero es en pieles blancas. ¿Qué pasa? Cuando yo lo busco en pieles negras, como la persona era una persona como piel morena, no se hace describir como india, morena. ¿Qué pasa? No aparecen imágenes con ese patrón, y yo me imagino que en pieles morenas no hace como un eritema o no aparecería. Entonces yo quisiera saber si usted ha visto pacientes con lupus que tengan ese patrón en pieles negras para saber cómo se vería, porque yo siento también dificultar el diagnóstico. Ya, pues mira, Ámbar, este caso tiene varios puntos en particular, pero el primero que te voy a aclarar es que parece que te distrajiste cuando yo expliqué que había una forma de lupus que es hipercrómico, aunque es la menos frecuente. Eso te lo quiero aclarar desde ahora, porque lo dije mientras estaba haciendo la presentación, para que no se les olvide. Hay una variedad de lupus hipercrómico, pero este lupus hipercrómico se ha diagnosticado en los últimos años, por lo que te toco el primer punto de la paciente que conoce. Pudiera ser que desde el principio ya tuviera un lupus hipercrómico. Pero antes de eso, aclararte que el lupus en pacientes oscuros sí se ve rojo. O sea, no se ve tan rojo, obviamente, como un paciente blanco, pero el eritema, nosotros que manejamos lupus, te puedo decir que el eritema, aún a un paciente de color, vuelvo y digo, no es que está evidente o que a lo mejor se le puede pasar por alto a otro tipo de médico, pero se puede notar un poco, por así decirte. O sea, para no decirte, sí, siempre se ve que es eritema, no.
hay una línea que pudiera haber sido hipercrómico. De hecho, hoy en día se están haciendo atlas de piel oscura, de dermatología en piel oscura, porque son difíciles, a veces es muy difícil diagnosticar en una piel oscura lo que aprendimos a diagnosticar en piel blanca, porque todos los libros vienen de piel blanca. Ese es un punto. Entonces, volviendo al tema, quizás desde el principio fue un lupus, pero tener un lupus por 20 años sin otras manifestaciones me resulta muy poco probable, pero muy poco probable, o sea, que aunque es una posibilidad, creo que es bien remota el que desde el principio haya sido un lupus. Pasa como pasa en todo en la vida, que tú puedes tener una enfermedad hoy y mañana tener otra. Pueden parecerse, pueden no parecerse, pero pueden ser cosas que es lo que pienso más probablemente que ella tenía su melasma y luego, pues por alguna razón, vino ya un cuadro inmunológico que hizo que desarrollara lupus y pues coincidió con que el patrón del melasma, como digo, es en alas de mariposa en la mayoría de los casos. Entonces, ese es el punto en cuanto a la paciente. Esas dos opciones, básicamente, pudieran haber sido, qué sé yo, otras opciones, no sé, pero las dos opciones probables, una muy poco probable y otra más probable, son las que te dije. Pero sí, hoy en día, que antes no era tan fácil de diagnosticar un lupus hipercrómico porque hablábamos de eritema, sin embargo, hoy en día ya se está diagnosticando un lupus que son manchas hipercrómicas, pero es un punto bien delicado para hacer un diagnóstico presuntivo de lupus a todas las mujeres que llegan con melasma, porque eso implicaría hacerle una biopsia en la cara, que si usted logra quitarle la mancha, la cicatriz de la biopsia le va a quedar. Entonces, siendo el melasma un cuadro clínico tan típico, a menos que sea un cuadro que nos parezca atípico, ahí sí, y yo he mandado a hacerle biopsia a pacientes, obviamente, por un probable diagnóstico de diferencia, o incluso a veces tengo la sensación de que no se trata de un melasma, sino de una ocronosis, o se trata de alguna otra patología como que puedan producir pigmentación, y entonces en ese caso le hago la biopsia. Pero a todos los pacientes, por ejemplo, de melasma, no estaría indicado hacerle una biopsia para descartar un lupus, porque el lupus hipercrómico no es tan frecuente. ¿Entendido? Ámbar. Sí, profe, gracias. Bien. Francisco, vamos contigo. Bien. Yo tenía una duda sobre el vitiligo, pero no sé si ya usted lo había mencionado porque el internet me sacó de la clase, pero si lo mencionó para que me lo repita, por favor. Y es sobre si la repigmentación de la piel o en sí de todo lo que tenga que ver con el vitiligo, si se regenera por sí solo sin tratamiento, en qué caso ocurre, y también si hay alimentos o lo que sea que puede empeorar o mejorar el curso de eso. Bien, muy bien. Fíjate, sí puede haber repigmentación espontánea, como mencioné, especialmente en el caso de niños. Las sustancias que se usan para el vitiligo suelen ser estimulantes del melanocito para que vuelvan a producir melanina. Por tanto, pueden ser eficaces en los primeros tiempos de un vitiligo, o sea, un vitiligo que se diagnostica recientemente, puede ser estimulado. Hay diferentes sustancias, que fue el listado que les presenté y está en su PDF, de sustancias que son estimulantes. En cuanto a alimentos, sí, los multivitamínicos sin hierro pueden ser coadyuvantes del vitiligo, y esto especialmente porque como se ha descubierto que la anemia perniciosa está asociada al vitiligo. Si el paciente tiene una anemia perniciosa, probablemente con las vitaminas del complejo B y su tratamiento, pues va a mejorar las lesiones del vitiligo. También los alimentos que tengan aminoácidos, este tipo de vitaminas que ya mencioné, pueden favorecer. Hay un helecho que se llama Polypodium leucotomus, que se ha encontrado que favorece a los pacientes con vitiligo porque favorecen
el que el cuerpo vuelva a su inmunología previa. Y este Polypodium leucotomus ha sido patentizado en medicamentos. El nombre comercial Diffur es uno, no me acuerdo el otro, pero son efectivos y se toman como complementos nutricionales, ¿verdad?, para el tratamiento de vitiligo. ¿Entendido? Sí, gracias. Bien, David. Buenas. Yo conozco una paciente que de hecho un familiar mío, la persona tiene diabetes tipo 1, también tiene hipertiroidismo y esa paciente tiene vitiligo desde hace más de 20 años. O y sea, yo que la tiene había, un combo sí, autoinmune. Sí. y yo le había preguntado en su momento como que si en algún momento ella se había tratado eso, porque obviamente pues, uno conoce diferentes tratamientos. Y ella me dijo que ella al principio ella comenzó tratamientos, pero que ella no quiso continuar con los tratamientos porque los tratamientos lo que estaba haciendo era hiperpigmentándole los bordes, pero no avanzaba. Y entonces lo que hacía era que era más notorio el vitiligo. Entonces, en esos casos, ¿qué uno debería hacer? Bien, lo primero es, que lo dije mientras hice la presentación, es que normalmente los bordes se hiperpigmentan. Y dije incluso la razón por la que los bordes se hiperpigmentan es porque los melanocitos de la periferia tratan de compensar a sus compañeros melanocitos que no están produciendo. Entonces, ella simplemente se desesperó, eso por un lado, porque la hiperpigmentación iba a venir con o sin el tratamiento que le estaban poniendo. Eso puede estar seguro. Inclusive, ella me decía que como que cuando ella comenzó los tratamientos, ella no sentía mejoría, ella lo que sentía era que el vitiligo se le expandía más. Ahí voy a la segunda parte. El que se expanda más por el tratamiento es idea de muchos pacientes, que dicen, ay, doctora, yo estoy peor que como usted, que antes del tratamiento. Difícilmente. Lo cierto es que, tal como dije, el vitiligo es impredecible. Y es impredecible tanto dejado a su suerte como con el tratamiento. No existe ningún tratamiento que le garantice que lo va a curar. Pero es mejor usarlo que no usarlo. Yo muchas veces les comento que en Cuba, a cada cierto tiempo, el medicamento Ultra Plus, Máximo, el Vic, de todos los grandes tratamientos, y todo el mundo coge para allá y hace un préstamo y se va por qué sé yo cuántas semanas y lo pone. Entonces, son tratamientos condicionados donde dice si tú tienes que tener tal edad, tú tienes que tener tal condición, tal qué sé yo, tal que... Lo cierto es que la mayoría de sustancias estimulan realmente los melanocitos. Sin embargo, no todos los pacientes responden igual. Y probablemente no respondan igual porque existen condiciones que le hacen ser más susceptibles o no a unas sustancias que no a otras, quizá a ninguna, quizás a todas. Pero lo cierto es que el tratamiento, al igual que la evolución, es impredecible, no existe garantía, no existe un solo tratamiento que te pueda garantizar, mira, si tú te pones esto, seguro que se te quita, porque van a haber personas que se les quite y otras que no. Entonces, ahí vamos a lo que es sentido común y a lo que es filosofía de vida. Si usted, es mejor intentarlo que no intentarlo. Es mejor usted utilizar el tratamiento y bueno, después que lo utilicé tanto tiempo no me sirvió, pero le queda la satisfacción de que usted hizo lo posible. Pero es como estudiar. Bueno, hay muchísimos profesionales por ahí dando pena, entonces usted dirá, no, hombre, yo no voy a estudiar porque total, hay muchísimos profesionales dando sin trabajo, sin conseguir nada, pero créame que es más factible estudiar, hacer una profesión, aunque al final termine como desempleado, que no saber nada, que ahí sí que de verdad va a tener muchas menos probabilidades. A lo mejor se queda sin hacer nada y se hace millonario porque se saca la loto o resulta que pone un negocio de no sé qué y se hace, pero esas son las excepciones. O sea, por ley de probabilidades, si usted tiene una bolsa
100 números y dentro de ellos usted, si saca uno azul, va a ganar y usted tiene 20 azules, es más probable que saque uno azul que si tiene un solo azul. A lo mejor tiene la suerte y saca el único solo azul que había, pero por ley de probabilidades, si usted tiene más azules, va a sacar más azules. ¿Eso quedó entendido? Sí, profe. Bien, pues ella, lamento que ya después de 20 años va a ser muy difícil que ella se le estimulen los melanocitos, pero Y primero realmente ella se le expandió demasiado rápido también. Se le expandió demasiado rápido. pero es por las patologías autoinmunes que tiene combinadas, o sea que su sistema inmunológico, que es el que hay que tratar, y ella tiene tratamiento para las otras cosas. Sí, actualmente ella, como te digo, ella solamente tiene como que parches con melanocitos en la cara, porque ya casi tiene toda la piel sin nada. Ah, bueno, pues entonces ya ella no es... obviamente por los años. Sí, ¿no? Y que ya ella no se le pondría tratamiento para el vitiligo, sino que si ella quiere despigmentar parte de lo que serían las otras lesiones, entonces, o sea, las lesiones de piel normal, no las lesiones, el color de su piel normal, eso es lo que se pudiera hacer, de aclararle la piel normal para que el contraste sea menor. Es una de las terapias que de verdad utilizamos para el vitiligo en los casos generalizados. Pero con su problema autoinmune, yo creo que la clave de ella es precisamente el tratar sus demás patologías autoinmunes. ¿Entendido? Claro. Muy bien. Entonces pasamos a este último tema de hoy, que es el acné y la rosácea. El acné, por muchos conocidos y vividos incluso, es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico y recurrente que afecta a la unidad pilosebácea y tiene una patogénesis característica donde hay 4 elementos clave. El primero es que hay una hiperproliferación folicular a nivel de la epidermis, o sea, los queratinocitos a nivel folicular se vuelven hipertróficos, hiperproliferan, hay más cantidad y esto produce un tapón en el ostium folicular, que es la salida del folículo. Luego, recuerden que el folículo pilosebáceo tiene la glándula sebácea que se suma abajo, que entra a drenar directamente al folículo y sale junto con el folículo, con el pelo. Esta glándula se hace hiperproductora, o sea, hay más sebo de la cuenta, hay más queratina, entonces se tapa y hay más sebo, lo que va formando una especie de cavidad. Hay una bacteria que entra en juego allí, que es el Cutibacterium acnes, antes se llamaba Propionibacterium acnes, y hay una respuesta inflamatoria por todo esto que pasa. Esos son los 4 mecanismos fisiopatogénicos por los cuales se produce el acné. Las características clínicas del acné, por tanto, corresponden a lo que está pasando en la fisiopatología. Va a haber seborrea, o sea, aumento de grasa en la piel, porque la glándula sebácea está hiperproduciendo. Van a haber comedones, que porque se tapó, se va a formar esa pequeña cavidad. Y van a haber lesiones inflamatorias porque hay un cuadro inflamatorio alrededor y van a haber pápulas, pústulas, abscesos y lesiones nóduloquísticas. Los factores implicados, primero, la genética. Si uno de sus padres tiene acné, usted tiene probabilidades de desarrollarlo, y si tiene los 2 padres, pues mucho más altas son las probabilidades de desarrollarlo. Si ellos tienen un acné severo, pues probablemente usted también tenga un acné severo. La dieta ha sido muy discutido, que sí, que sí no, pero definitivamente es importante lo que usted come. Sí se ha demostrado que el azúcar y los lácteos son factores proinflamatorios y por tanto empeoran las lesiones de acné. El estrés es un factor detonante en muchísimas enfermedades y esta no se queda atrás. En las mujeres también los periodos menstruales con los cambios hormonales hacen que sea más
hacen que se desarrolle con más frecuencia. De acuerdo al tipo de lesión que predomina, puede ser un acné comedónico, papuloso, papulopustuloso y nódulo quístico. Según la intensidad puede ser leve, moderado y severo, y según los grados del 1 al 4. Estos se corresponden unos a otros. Por ejemplo, el comedónico y el papuloso se corresponden al leve. Al mismo tiempo, el comedónico sería grado 1 y el papuloso grado 2. El papulopustuloso es moderado y es grado 3 al mismo tiempo, y el nódulo quístico es severo y grado 4 al mismo tiempo. Tenemos aquí un acné comedónico donde no hay lesiones inflamatorias y se van a ver comedones abiertos y cerrados. Los comedones cerrados son esas pápulas blanquecinas que ven en la frente de la chica. Aquí vemos pápulas y pústulas en el acné papulopustuloso, y estas lesiones que ven acá son los comedones abiertos, que son los llamados puntos negros, que son los que cuando usted lo aprieta sale más fácil. Acá el acné nódulo quístico ya hay lesiones inflamatorias. Esta es la forma de acné que deja cicatrices y es la que hay que ser más severo a la hora del tratamiento. ¿Cómo abordamos? Antes era visto el acné como si fuera un asunto cosmético puramente y los padres se preocupaban poco. Pero sabiendo que el acné afecta mayormente la adolescencia, que es una etapa difícil de la vida, donde el joven, el niño se está transformando en un joven adulto y es donde se va forjando lo que es la personalidad y todo eso, y definitivamente tiene un impacto importantísimo en la calidad de vida del adolescente, por tanto va a determinar muchísimas cosas futuras, por lo que es recomendable siempre tratarlo. La primera línea de tratamiento son los retinoides. Ustedes muchos seguro que lo han usado, la sudenina, el ácido retinoico, la tretinoína, que es mencioné una marca comercial, de sudenina. También el peróxido de benzoilo. Ya el acné moderado se puede combinar con uso de antibióticos orales, y el acné severo que se usa la isotretinoína oral, o se puede usar porque no todos la usan. Hay otras alternativas terapéuticas y debe personalizarse cada paciente, en particular con las lesiones de acné. Por otro lado, la rosácea es una patología inflamatoria crónica de la piel que afecta básicamente el área centrofacial. Este también se caracteriza por eritema al inicio, que inicialmente es transitorio, va y viene. Viene cuando hace calor, cuando el paciente se ejercita, cuando come picante o caliente, y luego se hace un eritema persistente o permanente. También se desarrollan telangiectasias, pápulas, pústulas, edema y engrosamiento de la piel, que es lo que se llama fimas. La diferencia en ocasiones entre esto y un acné es que este tiene telangiectasia y el acné tiene comedones que el paciente con rosácea no tiene. El paciente con rosácea nunca va a tener comedones. Las lesiones pueden ser pruriginosas, pero pueden ser ardorosas y hasta dolorosas. Es más frecuente en mujeres de piel blanca, aunque hay mujeres no tan blancas que también lo padecen. Su etiopatogenia incluye factores genéticos y ambientales que desempeñan un papel en desencadenar las lesiones y en perpetuarlas y progresarlas. El diagnóstico es básicamente clínico, aunque si usted tiene dudas puede hacer una biopsia. Y uno de los diagnósticos diferenciales a veces es el lupus eritematoso, que también tiene eritema y que también tiene telangiectasia, y a veces en periodos iniciales puede confundirse y puede ser causa de que usted le haga la biopsia. Dentro de los factores desencadenantes está el sol, la actividad física, o sea, el ejercicio físico. Cuando el paciente está iniciando, que tiene su piel aparentemente normal, pero hace ejercicio físico y se pone intensamente rojo, los productos que usa para la cara deben ser muy suaves, porque si no les exacerba las lesiones, el estrés y la presencia de un ácaro en la piel que se llama Demodex se ha asociado a las lesiones de rosácea, así como la presencia de Helicobacter pylori, por lo que su tratamiento se requiere cuando están asociados. Los subtipos son
parecidos a los del acné. Hay un eritematotelangiectásico, hay un pápulo pustular, estos son los fimas, que es cuando la piel está bien engrosada, en este caso es un rinofima porque es a nivel de la nariz, y la rosácea ocular que la manejan los oftalmólogos. El tratamiento se basa en medidas generales. Usted le da una adecuada educación al paciente para evitar los factores desencadenantes en la medida de lo posible. Y los tratamientos tópicos, hay una sustancia que se utiliza muchísimo a nivel tópico, que es la brimudina, cuando el paciente tiene la presencia de Demodex, que se hace una prueba para identificarlo, allá mismo en el laboratorio del instituto lo hacemos, entonces usamos la ivermectina oral o tópica, y también se pueden utilizar otras sustancias en el trayecto de la enfermedad. La parte quirúrgica viene cuando la piel está engrosada, que hay los fimas, entonces se puede realizar dermabrasión del paciente. Hasta aquí los temas de hoy, y antes de que se me pase, primero recuerden, por favor, hacer el quiz que le corresponde de esta semana, no se les olvide, y recuerden que ya les puse en la plataforma los temas por grupo y por día de presentación. ¿Ya todos saben en qué grupo y qué tema tienen? David, ¿querías decirme? No los escucho. No escucho a nadie. David. Farah, ¿estás ahí? Sí, yo tenía una pregunta sobre la rosácea. Sí, pero antes de la pregunta sobre la rosácea, ¿ya estás en la plataforma? O sea, ¿viste en la plataforma en qué grupo te toca, qué tema y qué día? Perfecto. Ok, ahora dime. Ok, mi abuelo recientemente fue diagnosticado con rosácea. Bien. Él presentaba la tipo Fimes, creo que es. Entonces, él ha ido a diferentes dermatólogos. La primera le dijo que él tenía el ácaro de Demodex. Luego él llevó un tratamiento que no le funcionó porque como él fue solo, no tuvo adherencia al tratamiento, o sea, no pudo darle resultado. Entonces lo intentamos una segunda vez y a él le recetaron una crema tópica de ivermectina, pero nosotras vimos que mientras él estaba en el tratamiento, se le irritó muchísimo más la cara, se le inflamó los párpados y la cara completa, no solamente el área donde le sale la rosácea, se le puso roja. Entonces, eso le ha pasado en repetidas ocasiones. No sé si es que él está haciendo algo o tomando algo que no debería, o si hay una exposición o algo, o simplemente es parte del proceso del tratamiento. Me dijiste que lo que le están poniendo es ivermectina. Ajá. Ok, pues te voy a explicar.